Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Hoy estamos en Copred, que no es la primera vez que estamos, ya es la tercera vez que estamos aquí. Y nos da mucho gusto estar el día de hoy para conversar de un tema importante que en últimas fechas ha estado muy en boga, del debate y de la presencia de muchas personas, sobre todo jóvenes. Y nos da mucho gusto el día de hoy conversar con la maestra Norma Loaiza Cortés, quien es subdirectora de capacitación de Copred. Maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista. No, al contrario, yo soy la agradecida. Antes de comenzar con la entrevista como tal, nos surgió una curiosidad cuando llegamos aquí a Copred, que es lo que estamos viendo aquí atrás del Instituto Nelson Mandela, que como decíamos ya habíamos venido, pero no sabía muy bien a grosso modo que existe este instituto. Nos gustaría preguntarle qué es el instituto. Claro. Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos todos al Instituto Nelson Mandela. Es un esfuerzo del Copred, en donde se aglutinan todas las actividades de capacitación, sensibilización, formación continua de personas servidoras públicas. El Copred tiene un mandato específico de realizar estas actividades, ¿no? Capacitar a las personas servidoras públicas en temas de igualdad y no discriminación es una manera de hacer transversal el enfoque de igualdad y no discriminación, que todos, desde quien te reciba en la puerta hasta quien firma los oficios, da la atención, sepa que tiene un mandato específico y una obligación por parte del Gobierno de la Ciudad de México de brindar el servicio, la atención, dar trámite a todas las personas sin distinción alguna. Entonces, en el instituto hacemos eso, fortalecemos una cultura del trato igualitario entre las personas servidoras públicas y el Gobierno de la Ciudad de México. Y todas esas actividades pues las concentramos aquí. Físicamente, pues aquí estamos en el Instituto Nelson Mandela, donde están nuestras aulas de capacitación. Pero también pensamos en el instituto como algo más amplio, ¿no? Pensando en que también tenemos una red de promotores ciudadanos que difunde información sobre igualdad y no discriminación, participan en eventos, etcétera, ¿no? Eso es básicamente esta área y por supuesto pues la consideramos como importante y estratégica para las cosas que hace el Consejo. Pues una tarea muy importante, ¿no? Sí. Muy pesada a lo mejor. Pues es pesado, pero también tiene muchas satisfacciones, porque la verdad de las cosas es que una cosa es comprender lo que es la discriminación desde el marco jurídico, lo que dicen los académicos, los investigadores, y otra muy diferente es poder conversar con la gente y reflexionar con ella. Siempre les decimos eso en los cursos. Nosotros no los venimos a convencer de que piensen como pensamos nosotros, de que crean lo que nosotros creemos, ni de que estén convencidos como nosotros. Pero sí les invitamos a que reflexionen sobre estos temas. Hay muy pocos espacios para ello y creemos que este es uno, ¿no? Finalmente lo que brindamos es eso, un espacio de reflexión, de diálogo, de discusión, pero sobre todo pensando en que esto es lo único que contribuye a una cultura del trato igualitario. Una cultura del trato igualitario. Pues empecemos en ese sentido con la entrevista, maestra, y una curiosidad que tenemos en el canal y de los que estamos aquí, y seguramente que nos ven, es el tema del lenguaje incluyente, que es algo que también Copred promueve mucho, inclusive tiene un manual precisamente para los servidores públicos de la administración pública. Y preguntarle primeramente, a lo mejor suena muy obvio la pregunta, pero se lo quiero preguntar para tener un punto de partida. ¿Cómo entender, cómo definir al lenguaje incluyente? Bueno, yo creo que sobre esto, qué es el lenguaje incluyente y qué no lo es, hay como muchos mitos, ¿no? Y sobre todo también hay como muchas formas equivocadas de entenderlo. Para nosotros es parte de un principio muy simple. Lo que no se nombra no existe, ¿no? El lenguaje puede ser una herramienta como para comunicarse, transmitir ideas, pero también es una herramienta de transformación y es muy poderosa. Es decir, mis palabras pueden tener toda la fuerza transformadora que yo les quiera dar, siempre pensando en esto que decíamos al principio. Las personas que atendemos es una ciudadanía que es diversa. Hay que partir de un hecho simple. No hay una sola persona que sea exactamente igual a otra. Y eso solo de decirlo ya nos da una imagen mental de lo que es la diversidad. Cuando yo digo no hay ninguna persona que sea exactamente igual a otra, mis palabras llevan a quien me está escuchando a imaginarse esa diversidad. Por eso es necesario nombrarla y darle un lugar específico, tanto a nivel discursivo, institucional, pero también en la forma en que hablamos, en que conversamos, en que nos reímos, en que transmitimos ideas, imágenes, opiniones, ¿no?
Todo eso es lenguaje. El punto es que desde el momento en que hablamos, nombramos al mundo y nos nombramos a nosotros mismos, pensemos que todas y todos debemos estar incluidos. Yo sé que hay una discusión muy amplia sobre eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar diciendo todo el tiempo todas y todos? Pues porque antes no lo decíamos y una mitad de la población estaba excluida, ¿no? Finalmente, también hay algunas reglas básicas, pero la discusión no es gramatical solamente. La discusión tiene que ver con cómo pensamos nuestras ideas, cómo las transmitimos, y si estas ideas son incluyentes, nuestro lenguaje también debe serlo. O sea, van de la par. Así es, yo cuando estoy hablando es porque estoy pensando algo. Que esas ideas sean tan transformadoras como las palabras que digo y las ideas que transmito. Y eso, lo que hemos visto, pues es todo un arte y una manera diferente de pensar, de hablar, de transmitir, de sentir, que muchas veces no nos la habíamos planteado. Nuestra invitación es a eso, a plantearse, como decían los antiguos aztecas, ¿no? Que mis palabras honren mi pensamiento, que lo que yo digo esté en consonancia de esta mirada incluyente que quiero promover en las demás personas. Ese es el punto. No es tanto que nosotros digamos cómo ahora se va a hablar o escribir, ¿no? Va de la mano. Si yo me pienso diverso, incluyente, no discriminador, pues tengo que hablar así, tengo que expresarme de esa manera. Maestra, déjeme rescatar esta parte que me parece interesante e importante. El pensamiento va de la mano con lo que uno dice. ¿Cómo ir transformando ese sentido del pensamiento para que pensemos de manera incluyente y también nos expresemos de manera incluyente? Claro, aquí hay un punto fundamental. La raíz de la discriminación son los estereotipos, los estigmas, los prejuicios que tenemos sobre ciertas personas. Para poder deconstruir esas ideas hace falta reflexión, pero también información, destruir esas ideas falsas, ¿no? Comparar lo que nosotros pensamos con la realidad misma, ¿no? Y a partir de eso mirar a las personas como iguales, ¿no? En dignidad y en derechos. Pero ahí juega un papel muy importante y fundamental el que uno pueda tener información sobre ideas preconcebidas, sobre prejuicios, sobre ideas difundidas que las hemos escuchado tantas veces que las damos por ciertas, ¿no? La manera en que nombramos a los grupos, a las personas, habla mucho de cómo muchas veces no reflexionamos las cosas que decimos. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Si a una persona la llamamos de determinado modo y nos parece que así ha sido llamada siempre, pero es una manera de quitarle dignidad, ¿no? De no mirarla como una persona valiosa y digna, pues lo mejor es nombrarla de otra manera, ¿no? Para que la audiencia y nosotros aquí en esta entrevista podamos entender un poco más con ejemplos qué palabras o qué palabras, mejor dicho, son consideradas como esta parte del lenguaje incluyente. Bueno, yo quiero poner un ejemplo que usamos mucho en los talleres y que es como muy ilustrativo de esta sutil diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el término que se utiliza para referirse a las personas con discapacidad es justamente ese, personas con discapacidad, no discapacitados, ¿no? Porque las personas con discapacidad no están discapacitadas, viven con una discapacidad que puede ser de muchas maneras. Nos preguntan, bueno, entonces, el término personas con capacidades diferentes, ¿es correcto? No, no es correcto. Y voy a explicar por qué. Venga. Decir que alguien tiene capacidades diferentes es como decir que todas las personas hacemos de manera diferente distintas cosas. O sea, capacidades diferentes es que yo cante y tú bailas, ¿no? Tú haces una cosa, yo hago otra. Yo soy buena haciendo una, tú eres bueno haciendo otra. Yo soy mala haciendo una, tú eres malo haciendo otra. Pero nuestras capacidades son diferentes. La discapacidad no es eso. La discapacidad es algo distinto. No es una capacidad distinta. Es un impedimento, ya sea es físico, motriz, intelectual, ¿no? Que te impide desarrollar tus actividades cotidianas. Ahora bien, decirle a alguien que tiene capacidades diferentes no es correcto, porque el término no corresponde a una definición correcta de lo que es la discapacidad. Pero ojo, tampoco es discriminatorio. Es incorrecto, pero no discriminatorio. ¿Qué sí es discriminatorio? Minusválido. ¿Por qué minusválido? Sí, porque la raíz etimológica de lo que es minusválido quiere decir que vale menos. Minusválido.
¿sí? Discapacitado. Tú estás discapacitado. No, yo vivo con una discapacidad, que es distinta, ¿no? Entonces, estos términos sí están de alguna manera devaluando a la persona. El de capacidades diferentes no es discriminatorio, es incorrecto. Entonces ya tenemos aquí como 3 categorías. Una cosa es como el modo correcto de referirse a una condición determinada, porque la discapacidad es eso, una condición determinada, ¿sí? Otra es de referirse con un término que no es correcto porque no tiene nada que ver con la discapacidad. Y otra cosa es ser abiertamente excluyente en el lenguaje, ¿no? Como decir minusválidos, discapacitados y otros. Maestro, es interesante esto que nos comenta. Déjeme preguntarle, siguiendo con los ejemplos y después para seguir abordando ese tema, hay otro grupo que también luego entre los jóvenes es muy particular utilizar algunas palabras que son consideradas ofensivas, ¿no? Que es la comunidad lésbico-gay, ¿no? Claro. La comunidad LGBTT. Tres T's y una I. LGBTTTI. Déjeme preguntarle ahí, ¿cuáles serían las formas correctas? Claro. Aquí sí hay una diferencia fundamental. Nosotros partimos, ¿qué quiere decir el acrónimo LGBTTTI? Es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti e intersexuales, ¿sí? Es decir, cada una de las letras se refiere a un grupo específico dentro de esta población, ¿no? Con diversidad sexual, con identidad de género distinta, ¿no? Cada letra alude a un grupo y ese es como el modo correcto de nombrarlo, ¿sí? Por ejemplo, las lesbianas son mujeres que tienen atracción física erótica hacia otras mujeres. A veces dicen, es que es una chava gay. No, las mujeres no son gay, son lesbianas, ¿no? Los gays se refiere únicamente a los hombres homosexuales. El término homosexual es correcto, pero solamente aplica para las primeras letras del acrónimo, las lesbianas y los gays. Los bisexuales pueden tener una preferencia sexual distinta o no. Y los demás ya no tiene que ver con orientación o preferencia sexual, sino con identidad de género. Son personas que asumen una identidad de género en ocasiones distinta a la que nacieron, ¿sí? Entonces estamos hablando de fenómenos diferentes, por eso decía yo al principio, ¿cómo cambiamos nuestra perspectiva? Pues con información, sabiendo exactamente a qué nos referimos con cada uno de estos términos. ¿Es correcto decir son homosexuales? Sí. ¿Es correcto decir son lesbianas? Sí. ¿Es correcto decir son gays? Sí, sí es correcto. Es como está en el acrónimo y como los grupos se autoidentifican para nombrarse. También existen todos estos términos peyorativos como marica, machorra, demás, ¿no? Que esos sí tienen un contenido peyorativo, sí son excluyentes, sí son discriminatorios, por más que nos quieran decir que no y que así nos llevamos y entre cuates nos decimos así, evidentemente tiene un contenido discriminatorio. El punto es que el tema de la diversidad, por lo menos aquí en México, es un tema sumamente nuevo. No solamente se trata de no saber nombrarlos o nombrarlas, sino también de no saber cómo dirigirse a estas personas. Es una situación nueva en un país tan conservador como el nuestro y donde volvemos a lo que decíamos al principio. Para mucha gente estas reflexiones no estaban sobre la mesa, apenas las están empezando a tener y obviamente les cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, pues somos una ciudad de derechos. Entonces, todas estas condiciones, pues están protegidas, ¿no? Por la ley para prevenir y eliminar la discriminación, para evitar que cualquiera de estos grupos sea discriminado. El lenguaje y la forma de nombrar a la gente también depende del contexto, ¿no?
hay muchos de estos términos que en un determinado contexto pueden ser profundamente ofensivos. Nuevamente la invitación es a reflexionar qué es lo que estoy diciendo y en qué momentos no estoy siendo respetuoso ni con la orientación o preferencia sexual de alguien, pero tampoco con su dignidad. No estoy siendo respetuoso de lo que la otra persona es. Y ese es un principio básico, decían las abuelitas, hay que tratar a los demás como quieres que te traten. Entonces, si a mí no me gustaría ser nombrada por alguna de mis diferencias, de mis discapacidades, de mi forma de ser, pues yo tendría que pensar eso antes de nombrar a las otras personas. Todos somos perfectibles, todos tenemos defectos, todos somos distintos. Entonces, nadie quiere y nadie tendría por qué querer que esa diferencia defina toda su vida, ¿no? Y que sea nombrado de una manera despectiva el resto de su vida por atreverse a ser diferente, como si ninguno de nosotras y de nosotros lo fuera. Es una reflexión compleja. Yo creo que sobre todo en el caso de la población LGBTTI hay muchos términos que pueden resultar muy ofensivos, ¿no? Y que finalmente tampoco tienen razón de ser. Todas las cosas tienen nombre. Hay que nombrarlas por lo que son, ¿no? Usar esos nombres y acostumbrarnos a que es el modo de nombrar a las personas e incluirlas en una realidad que, como decíamos hace un momento, es diversa. Es diversa. Maestra, sin duda se ha dado estos avances y COPER lo ha hecho, ¿no? Diciendo del lenguaje incluyente y otros organismos e instituciones. Nos hemos percatado mucho, por ejemplo, en las redes sociales, en ese tema del lenguaje, que luego hay a las personas que hacen estas campañas y demás, pues les ponen otras etiquetas, ¿no? ¿Para qué le cuento? Sí. Sí, ya mejor ni las mencionamos, pero sí preguntarle, ¿qué le indica cuando salen la oposición de este lenguaje incluyente, ¿no? Estas palabras que de igual manera tratan de ofender estas causas y estas luchas? Bueno, aquí el tema es cómo de alguna u otra manera estas discusiones no han permitido avanzar hacia otras maneras de construir un lenguaje incluyente. Siempre, pues las personas que son detractoras nos dicen, ay, es que ahora van a decir las sillas y los sillos, ¿no? No, nos estamos refiriendo a las personas, no a las cosas. O sea, no estamos por una deconstrucción total del lenguaje hacia lo femenino. Estamos hablando de cómo poder nombrarlo de una mejor manera. Pero esta discusión sobre si hay que decir las y si los chiquillos y las chiquillas y demás, provocó una imagen equivocada que no permitió avanzar en muchos otros debates. O sea, yo creo que este tema de las y los otros y otras maestros y maestras ya podría estar muy superada y buscar unas mejores maneras de conectarnos entre las personas si no hubiera sido por toda la manera tan equivocada que fue llevada a cabo, ¿no? También desde una vía institucional, pero definitivamente creo que el cambio va hacia allá. Ahorita puede parecer nuevo, pero como todo, o sea, es cuestión de acostumbrarse. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en lengua hispana, en español, decía algo que es muy cierto: el lenguaje no es de la Real Academia, no es de unos sabios diciendo cómo debemos hablar correctamente. El lenguaje es nuestro, es de los hablantes. De nosotros depende que esta manera de expresarse y de comunicarse realmente llegue y haga sentido a las poblaciones. Somos nosotros los que lo hablamos. Pensemos que si somos nosotros los que lo hablamos, podríamos pensar en hablarlo de una manera más incluyente. Y es interesante esto que usted menciona, porque muchos de estos grupos que cuestionan el lenguaje incluyente dicen, no, es que la RAE dice que no se escribe con la X, ¿no? En claro. Todos, o de esta manera, ¿no? Entonces es interesante eso que comenta. El tema de la X, por ejemplo, si tú ves ni XS, yo creo que eso sí, por ejemplo, es incorrecto, porque no se puede pronunciar. ¿Cómo pronuncias ni con arroba? De todos modos tienes que decir niñas y niños. Entonces mejor escríbelo, ¿no? En ese punto, por ejemplo. Sí. Si yo quisiera niñas y niños, además, por ejemplo, el usar la arroba también es no necesariamente es un ejemplo de mensaje incluyente, porque no todo mundo está ya en la era de la informática y a alguien ver una arroba en medio de una palabra puede no hacerlo sentido. Pensemos que hay una enorme capa de la población que no tiene acceso a Internet, que no tiene correo electrónico, que no tiene teléfono inteligente.
O sea, también estoy siendo excluyente pensando que niños, por ejemplo, con arroba, por decir niños y niñas, es un mensaje que le llega a todo el mundo, y eso no es cierto, ¿no? Eso todavía requiere que todas las personas estuviéramos en una cultura de lo que le llaman la sociedad de la información. Y en México la brecha digital existe, ¿no? Hay mucha gente que todavía está excluida. Entonces, digamos niñas y niños y no usemos la arroba, por ejemplo, y ahí tendría un punto la Real Academia, ¿no? Pero, por ejemplo, la Real Academia también dice que el término de presidenta es incorrecto, porque la palabra presidente viene del ente que preside, entonces por eso es presidente. Ese ente puede ser hombre o mujer, no hay enta, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, la palabra presidenta, según la Real Academia de la Lengua Española, no existe y es incorrecto usarla. Ok, pero entonces, ¿por qué sí existe la palabra sirvienta? ¿No? Entonces también sería sirviente, el ente que sirve. Pero la Real Academia sí acepta que haya sirvienta, pero no que haya presidenta. ¿Sí? Entonces, todas estas discusiones ahí están. La Real Academia podrá decir, no, es que la palabra presidenta no existe porque es el ente que preside. Ah, pues entonces que tampoco exista sirvienta. No deja de haber una cierta discriminación de género en que una palabra de una connotación que tiene como un rango menor, sí pueda ser feminizada, vamos a decirlo así, pero una palabra que tiene que ver con una persona de alto rango, no. Y como esos ejemplos hay muchos. Mientras decía que no podíamos decir las y los, que no podíamos decir médica, por ejemplo, aprueba una serie de palabras nuevas, y entre las palabras nuevas que aprobó el año pasado está papichulo. Entonces, ¿verdad? Pues uno ya no entiende mucho, ¿no? Porque entonces papichulo sí es muy correcto, pero presidenta no. Y finalmente, las personas que hablamos, muchas veces no hablamos pensando en estas reflexiones. Nos parece pues que sí está muy bien que la Real Academia incluya cantinflear, ¿no? Eso no destruye el lenguaje, pero la sí lo sí, ¿no? Entonces como que ya no resulta muy congruente, y por eso creemos que la mejor manera de transformar el lenguaje no es académicamente, es a través de los usos, las costumbres, el sentido y la orientación que le demos a nuestras palabras. Maestra, usted que está aquí en esa trinchera de COPRED, ¿cómo ha visto? Sé que lo ha dicho, esto es nuevo, ¿no? Lo que nos enfrentamos en esa transformación que pues está viendo, pero ¿cómo ha visto ustedes de su trinchera? ¿Se ha visto que ha disminuido un poco la discriminación a raíz de ya utilizar el lenguaje incluyente? Yo creo que no necesariamente vemos ya que disminuya la discriminación. Lo que sí vemos es que las personas sí empiezan a cuestionarse sobre estas formas de lenguaje que dimos siempre como dadas, ¿no? Yo sé que eres muy joven, probablemente la gente que nos ve, nos escucha también lo sea, pero a mí en la escuela me enseñaron que el español era sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y entonces así tenías que construir las oraciones que dices, y eso sigue siendo así. O sea, en realidad la estructura gramatical del español no es lo que estamos cuestionando, sino la manera en que se nombran las personas, ¿no? El debate más reciente, por ejemplo, tiene que ver con el término mujer fácil, ¿no? Que tenía la Real Academia y que tuvo que cambiar precisamente por las presiones, ¿no? De que no era correcto hablar de esa manera como de mujer fácil con una connotación sexista, ¿no? Hacia las mujeres. Entonces, el tema no es que estemos destruyendo el lenguaje gramaticalmente hablando, seguimos hablando de sujeto, verbo y predicado, nada más queremos que ese sujeto sea incluyente y pueda ser sujeta, ¿no? Y que lo que hace siga siendo igualmente importante, no importando si el sujeto es hombre o mujer, ¿no? Y que el predicado o el adjetivo no sea discriminatorio, no sea peyorativo, no sea incluyente. Entonces no estamos modificando la gramática, estamos tratando de darle un contenido distinto, ¿no? Desde una perspectiva incluyente. Resistencias encontramos todos los días, ¿no? Es muy nuevo. Insisto, aquí hay gente muy joven, pero hace 20 años pensar que le íbamos a estar dando cursos como estos a las personas servidoras públicas era absolutamente impensable, ¿no?
la idea de lo que las personas servidoras públicas necesitaban saber para desarrollar su trabajo no incluía temas de lenguaje, no incluía derechos humanos, no incluía no discriminación. Es nuevo, todo es nuevo. Entonces esto también puede ser picar piedra, pero también brinda la posibilidad de construir algo mejor. Y en esa tarea que menciona de decirle a los servidores públicos, esto sí se puede decir, esto no, porque es ofensivo, ¿cómo ha sido ese proceso en COPRED? Pues hemos dado cursos y capacitación, por ejemplo, a las áreas de comunicación social, pensando en que los mensajes de las redes, los mensajes institucionales, pues tengan estas características. Hemos encontrado buena respuesta, se los damos a las personas que dan atención, cómo se deben dirigir a las personas, eso lo preguntan mucho, ¿no? Porque también las personas servidoras públicas saben que ahora hay mecanismos distintos que antes. A la gente ya sabe que hay mecanismos para denunciar si es maltratada o si no considera que no fue tratada con dignidad. Y eso es parte de nuestro trabajo. Por eso somos personas servidoras públicas. Brindamos un servicio. Si alguien no tiene esta vocación de servicio, pues entonces quizás es mejor buscar otra chamba, ¿no? Porque esa es parte de nuestra vocación de servicio. Por eso somos servidores y servidoras públicas, ¿no? Entonces, a mí me parece que encontramos estas resistencias justamente porque es algo muy diferente. Estas cosas no estaban en las agendas públicas, ¿no? Un manual de lenguaje incluyente hace 20 años no existía, ¿no? Hoy es una necesidad. Por ejemplo, en Mujeres tiene unos lineamientos muy interesantes sobre el lenguaje de género, que es una parte del lenguaje incluyente, pero no es todo, ¿no? El lenguaje incluyente es mucho más amplio que eso, y sobre todo con estrategias de comunicación, pero no solamente de comunicación escrita o verbal, sino también de la comunicación visual. ¿Cómo hacemos carteles? ¿Cómo se ven las personas en nuestras comunicaciones oficiales, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante, eso también es ser incluyente. Maestra, para ir aterrizando en la entrevista, porque sin duda el tema nos daría para mucho tiempo conversar, pero desgraciadamente no se puede, ojalá se pudiera, pero no. ¿Cómo nosotros como jóvenes y sociedad podemos ir transformando pues, una realidad difícil que todavía hay esa discriminación con el lenguaje? ¿Cómo los jóvenes pueden coadyuvar, cómo los jóvenes pueden participar en también hacerse cargo de serse responsables de lo que pasa y ayudar a cambiar esta realidad? Pues primero yo creo que un tema fundamental es la reflexión, ¿no? Esta idea de que cada quien desde su trinchera puede hacer mucho, si quiere. Entonces yo creo que si los jóvenes, las jóvenes quieren, pueden, ¿no? En sus manos está como dejar de ver raro. Yo creo que estamos ante una nueva generación de personas que ya nacieron con estas discusiones. Entonces puede que a ellos ya no les resulte tan extraño como nos resultó a mi generación, por ejemplo, en un principio, ¿no? Vienen de una cultura distinta, entienden las cosas de una manera distinta, y esa es la gran oportunidad, ¿no? Que de tan cotidiano, de tan usado, ya no sea objeto de discusión, que ya se utilice de manera cotidiana, sin ningún problema, y que se vayan construyendo nuevas formas que apunten a eso, a que todos y todas seamos incluidos en cualquiera de las actividades que realizamos. El lenguaje es un vehículo muy importante, pero tampoco es el único, ¿no? De nada sirve que yo sea muy propio y muy incluyente a la hora que escribo, a la hora que hablo, si finalmente a las personas no las trato en igualdad de condiciones, ¿no? Si finalmente sigo insultando, sigo agrediendo a las personas que son diferentes. Entonces de nada me sirve hablar bonito, tiene que ser congruente, ¿no? Y esa es la parte que a mí me parece que los jóvenes están en capacidad de construir. En capacidad de construir, pues vaya tarea tenemos la juventud de esta ciudad y mexicana al respecto. Maestra Norma Loaiza Cortés, yo le agradezco que nos haya aceptado esa entrevista aquí en el Instituto Nelson Mandela, en COPRED, hablar de este tema importante y bueno, pues hacer el llamado a los que nos ven, que bueno, si tienen sugerencias, claro, pues que vengan, ¿no? Claro, aquí los esperamos, General PRIM número 10, acá está COPRED, muchísimas gracias y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que nos escuchen. Al contrario, gracias a ustedes y también a ustedes que nos vieron y nos escucharon y también opinamos. Hasta la próxima. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.